bienvenidos a una emisión más de The Essential Channel. Yo soy Isabel Inclán y bueno, hoy vamos a hablar de política, de qué es lo que está pasando en América Latina. Como ustedes saben, en el 2024 será un año en que más votantes irán a las urnas en todo el mundo y Latinoamérica no es la excepción, con elecciones generales por lo menos en 6 países. Si tú eres de El Salvador, Panamá, dominicano, mexicano, uruguayo y venezolano, bueno, quédate porque esto te interesa, que tiene que ver con el país donde seguramente está tu familia. Y para ello le doy la más cordial bienvenida a los politólogos. Pablo Politzer, él nos acompaña, él es catedrático de la Universidad de Calgary y nos acompaña desde Calgary, y Alejandro García Magos, él es profesor de la Universidad de Toronto e investigador en RIWI. Pablo, Alejandro, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti, Isabel, por la invitación. Pablo, ¿qué tal? Muchas Gracias, gracias. gracias a los Mucho dos. Ya los gusto. hemos tenido antes en este programa, porque ellos como politólogos latinoamericanos, Pablo de Chile, Alejandro de México y ahora canadienses, por supuesto, pues bueno, nos pueden ayudar un poco a entender toda esta maraña que tiene que ver con América Latina, elecciones, un poco de violencia que estamos viendo en Ecuador, lo que se viene de El Salvador, lo que ha pasado en Guatemala y bueno, todo lo que está pasando en América Latina. Un poco para ayudarnos a entender esto, yo les pediría a los dos, y pudiera comenzar que sea contigo, Pablo, ¿cómo describes este año en particular en América Latina? ¿Cuál es el clima político que nos espera para este año? Bueno, yo diría que hay varios retos, que algunos son quizás nuevos o la profundización de algunos problemas antiguos. Uno de ellos sería la polarización política en muchos lugares, y eso se ve aún en países tradicionalmente bastante menos polarizados, pero en algunos lugares esa polarización ha avanzado. Eh, Otro tipo de problema, que también es la continuación de un problema antiguo, es la capacidad de las democracias, de los estados, y podemos distinguir entre el estado y el régimen, ya sea democrático o no, de resolver los problemas que realmente existen. América Latina tiene el muy dudoso honor de ser la región más violenta del mundo, y no es violencia por parte de guerras entre países, y tampoco ya queda muy poca violencia como manifestada como una guerra civil, violencia política, es principalmente violencia criminal, cada vez más criminal. Y la capacidad del Estado de enfrentar ese problema es uno de los grandes retos, diría yo. Y la capacidad de los gobiernos de abordar esos problemas sin socavar los fundamentos de la democracia, que ha sido uno de los grandes logros en las últimas generaciones en América Latina. Yo creo que eso es uno de los grandes retos. Muy bien, Pablo, me quedo con esto, la palabra polarización, porque quiero regresar a ella en un momento. Alejandro García Magos, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo ves América Latina en este año, donde ya decíamos va a haber elecciones en 6 países, elecciones generales de presidente, y en Brasil y Chile habrá elecciones municipales, que también es importante, sin dejar de mencionar Estados Unidos como un focus ahí que refleja hacia América Ujú. Latina, que ya lo vamos a tratar. Alejandro. Sí, mira, bueno, hace un año me hiciste esa misma pregunta, hicimos un video similar y te dije que íbamos muy mal, ¿no? O sea, vamos peor, peor. O sea, no hay ni cómo esconderlo. Hoy me desayunaba hoy con noticias de que le cancelaron la candidatura a Corina, de la señora esa de candidata de Venezuela. ¿Ya le podemos decir dictadura a esto o no? O nos esperamos otros 15 minutos a ver qué pasa. O sea, vamos peor. O Claro, sea, tienes la razón. erosión democrática que yo, bueno, no yo, mucha gente ha observado desde el año pasado, se agudizó en 2023 y los visos que tiene para este 24 no son buenos. Eh, para baladas de Guatemala, ¿no? Pues también hubo dificultades ahí. Te asomas a El Salvador, un escenario muy complicado. O sea, el
presidente Bukele intenta reelegirse cuando no debería. Venezuela, ya lo mencionamos. Perú en su crisis constante. México, a elecciones con un presidente que abiertamente desacata las autoridades electorales. Entonces, eh, pues por un lado está lo que comenta Pablo de pues la perenne incapacidad de los estados latinoamericanos para hacer cosas, pero también a eso le añades la erosión democrática que viene ya con unos años y está tomando fuerza. Entonces, eh, pues no, yo no veo muchas razones así como para estar optimistas. Esa sería mi primera impresión, Isabel. Claro, muy bien. Y regreso con Pablo, por eso que tú decías, la polarización es muy preocupante y ahora que comentabas tú esto, te iba yo a preguntar, ¿por qué se da esta polarización? ¿Por qué somos más intolerantes entre, es decir, vemos un mundo de derecha y un mundo de izquierda y de pronto gana un gobierno de derecha, gana un gobierno de izquierda, parece que se alternan, pero en el Inter... pues vemos esta violencia, esta intolerancia a este ejercicio del poder democrático que tendríamos que respetar pacíficamente. ¿Por qué se da esta polarización desde tu punto de vista, Pablo? Bueno, yo creo que es un tema que en parte es un problema en América Latina, pero no es solamente un problema en América Latina, que es un problema bastante más global, general. Se ha hablado mucho de la polarización y se ha estudiado mucho por parte de los cientistas políticos de la polarización, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. El gran shock del 2016 fue la elección de Trump, por ejemplo, y el Brexit en el Reino Unido. Y también en Colombia, el plebiscito sobre el acuerdo entre el gobierno y las FARC, que fue rechazado por la población en el plebiscito. Entonces, ese año 2016 marca, en cierto modo, un antes y un después, donde muchos se dieron cuenta de que hay algo nuevo que está ocurriendo, que los esquemas, los modelos anteriores, que nadie esperaba que, por ejemplo, que ganara Trump, ¿ya? Y que posiblemente gane ahora de nuevo a fines de este año en Estados Unidos, que también creo que es un tema que vamos a conversar. O sea, ese es un shock tremendo. Y poniéndolo, viéndolo de forma muy amplia, así el big picture, una de las cosas que ha emergido aquí, que nos hemos dado cuenta, es el rol de los medios de comunicación. Hay un cambio estructural que está ocurriendo en todas partes del mundo. Y la revolución digital, que se han socavado los medios tradicionales, que ahora hay 1.500 millones de diferentes medios, las redes sociales, etcétera. Y que Mm, esta nueva estructura, este nuevo piso así sobre el cual ocurre la política y se hacen las campañas, etcétera, está produciendo mucha polarización. Ya, sí. sí, Pablo, sí, Sí, Pablo pone Alejandro. el dale. ojo en el tema estructural y que sin duda es un aspecto muy importante. Yo lo pondría también en el aspecto más de agencia, ¿no? Pues resulta que es una excelente estrategia de ganar votos para un político que quiera llegar a un cargo. El problema sería quizá el Eso costo político, ¿no? El funciona, costo, la violencia que estamos viendo, lo que acarrea esto, ¿no? pero parece que no les Sí, importa. sí, sí. A Ahí, López Obrador no le importa, o sea, no le importa si allá los mexicanos se pelean entre ellos, él gana sus votos, es una buena estrategia. Igual con sí, Trump, o sea, es que resulta que paga, que es rentable. Entonces, o sea, sí el aspecto estructural existe, pero también los políticos también están, eh, y con buena razón, digo, si yo fuera un político que no lo soy, a lo mejor también recurro a eso, porque que quiere un político ganar elecciones, quiere votos. Y eso, a día de hoy, funciona. sí. Muy bien, A lo que Pablo. le agregaría a eso es que antes, en un mundo que ya prácticamente no existe, en ciencia política existía el teorema del voto del medio. O sea que hay diferentes partidos políticos, pero todos persiguen los votos en el centro porque ahí está la mayor cantidad de gente. Pero con la revolución digital,
la fragmentación de la información de los medios de comunicación, ese teorema ya prácticamente no existe, porque los partidos políticos o los líderes políticos se han dado cuenta de que pueden ganar a través de la fragmentación, que no es necesario el tener una mayoría de votos, sino que tener simplemente una pluralidad lo suficiente para llegar al poder. Entonces, el fomentar caos, desorden, que es algo que la campaña de Trump hizo, el 2016 hizo muy bien, y la campaña de Brexit también hicieron muy bien. Ellos fueron uno de los primeros que se dieron cuenta de cómo usar, cómo navegar este nuevo terreno en este nuevo mundo de fragmentación de información. Entonces, es posible ganar a través de fomentar el caos en la oposición, fragmentar la oposición y conseguir solamente la suficiente cantidad de votos, 20%, 30%, lo que sea, para llegar al poder. Entonces, es otro mundo y esto Sí. crea polarización. Y Ok, y para traer un sí. poco el esquema un poco para Latinoamérica, eh, o sea, tenemos el populismo latinoamericano autóctono, tradicional, y Pablo comentaba de Brexit y Trump. Yo pongo el ejemplo de López Obrador. Esta polarización entre pobres y ricos funciona, le ha funcionado. Y me quedo, Dime, dime. ujú, sí, me quedo contigo porque quisiera detenernos un poquito en cuanto a México. Ujú. Este 2 de junio va a haber elecciones presidenciales. Quizá por primera vez México tendrá una mujer presidenta, según lo que vemos en las encuestas, y se van a elegir todas las senadurías, algunas diputaciones, concretamente 7 gobernaturas. Y bueno, todo esto es así un gran llamado de la democracia, pero desde tu punto de vista, Alejandro, ¿cómo ves el panorama político? ¿Realmente crees que México esté preparado, los mexicanos, para ir a las urnas o estar en estas contiendas sin tantos ataques, golpes bajos, de un lado o del otro? Pues no son unas elecciones regulares, es una elección pues que se juega el futuro del país, sin hipérboles, sin exagerar. Se juega la democracia, el futuro de la democracia, se juega la estructura del Estado, se juega si la Constitución de 1917 va a continuar. Entonces, o sea, es una elección donde no solamente vamos a elegir estos cargos públicos, un presidente, etcétera, sino se juega también, eh, como lo digo, el futuro del país y cómo está organizado. No lo digo yo, lo dice el partido en el gobierno. Quieren eliminar un montón de instituciones, quieren eliminar el Instituto Nacional Electoral, que es el garante de la democracia en el país. Quieren refundar el país. Entonces, eh, los mexicanos estamos llamados a elegir entre apoyar unas instituciones que permiten una democracia con todos sus defectos y continuar este orden político que viene desde el 17 o dar un volantazo hacia algo pues es que es desconocido, pero que apunta a ser un régimen semiautoritario. eh, en fin, bueno, para eso son las elecciones, ¿no? Para que la gente decida, y eso está ahorita sobre la mesa. Entonces, son unas elecciones, eh, yo diría que de una enorme gravedad para el país. Muy bien. Pablo, este 4 de febrero los salvadoreños van a las urnas y el contexto, bueno, quizá histórico, Nayib Bukele logró como estar en licencia para poder ser candidato. Estamos hablando prácticamente de una reelección, lo cual en América Latina en la historia ya parece que habíamos terminado esto. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, yo creo que el resultado de esas elecciones ya está predeterminado. Nadie espera que Bukele pierda esas elecciones. Y Bukele ha sido un líder increíblemente importante. Yo diría que es posiblemente en este momento el líder más importante en América Latina. No por lo bien que lo ha hecho, sino por el ejemplo que representa, en el sentido de que en un par de años ha, eh, con mano muy, muy dura, ha
bajado los niveles de violencia en El Salvador de una forma estrepitosa, pero a través de una política con fuertes costos en cuanto al debido proceso, el Estado de Derecho. Hay Los derechos miles y miles, humanos propiamente, los ¿no? derechos humanos, por supuesto, claro. O sea, hay miles de... ha tomado preso a mucha gente, principalmente jóvenes, varones, eh, miembros, muchos de ellos de pandillas, pero se calcula de que hay mucha gente en la cárcel en este momento que son inocentes. Entonces, ese costo en cuanto a debido proceso, Estado de Derecho, derechos humanos, es altísimo. Pero es una política increíblemente popular. Una colega nuestra aquí en Canadá, en la Universidad de Victoria, Michelle Bonner, lo tilda esto de un populismo punitivo. ¿Mm? O sea, que son estas políticas de mano muy dura, que son muy populares porque efectivamente les resuelven problemas que son reales a la gente, el problema del miedo, de la violencia. Eso no era un invento en El Salvador. En El Salvador, hace unos años atrás, tenían los niveles más altos de violencia del mundo. No solamente de América Latina, sino que del mundo. O sea, un problema muy serio. Y Bukele es lejos el líder más popular en la región. Entonces, su reelección está absolutamente predeterminada. ¿Qué es lo que pasa después? Eso está por verse. Y hay mucha preocupación de que esto, y especialmente si aumenta su poder, su control sobre las otras ramas del Estado, que signifique un descenso, o sea, en un régimen cada vez más autoritario. eh, pero es una versión bastante extrema de un problema bastante antiguo, de que las democracias son incapaces tradicionalmente de responder a los problemas que realmente existen. Entonces existe la tentación de, eh, de traer, elegir a líderes eh, autoritarios para que resuelvan los problemas al fin y al cabo, pero esto con un gran costo en cuanto al debido proceso, la democracia misma, etcétera. Pero es un caso muy significativo, un ejemplo muy significativo el de Bukele en El Salvador. Ok, muy bien. Pues bueno, si ustedes, amigos que nos están escuchando, quieren comentar algo acerca de las elecciones importantes en América Latina este año, pues bueno, nos pueden dejar sus comentarios. Y yo, indiscutiblemente, no podemos obviar lo que significa el posible triunfo de Trump en las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos. ¿Cuál sería la repercusión? Y esto es para los dos, Alejandro, ¿cuál sería la repercusión de un eventual triunfo de Trump y un nuevo periodo de Trump en el gobierno de Estados Unidos? Pues sería pues catastrófico, para ponerlo. O sea, ya no, ahorita ya no podemos hacernos ilusiones, ya hubo una experiencia con él y pues sería a muchos niveles un gran problema mundial y muy difícil lidiar con un líder de esas características. En el caso de Latinoamérica, por lo general no sería, Latinoamérica creo que no está en el top de las prioridades de Trump. Sí, México, y en ese caso vamos a ver lo que pasa en la relación México-Estados Unidos, que pasa, me parece que cada 8 años, que los presidentes se empalman. Entonces va a haber un nuevo presidente. Esperemos que no sea Trump, no sé, vamos a ver qué deciden los americanos. Pero va a haber una nueva presidenta y un nuevo presidente, ¿no? Pues eso le va a limitar mucho el campo de maniobra al nuevo líder mexicano. Sería empezar realmente con el pie izquierdo y con muy poco margen de maniobra, teniendo un inquilino en la Casa Blanca que no le va a dar mucho espacio. Entonces, eh, para México, para quien sea que resulte vencedor en las elecciones, serían malas noticias porque pues, no habría mucha cooperación de aquel lado. Claro que sí, claro, estamos hablando de un eventual triunfo, digo, quizá a lo mejor todo puede pasar de Todo aquí puede a pasar, sí. noviembre, por supuesto,
porque aquí la desventaja que tiene Trump es que ya sabemos cómo fue su gobierno. Espero que los estadounidenses reflexionen acerca de si quieren más de lo mismo, de lo que ya pasó o no. Pablo, ¿cuál es tu reflexión sobre qué repercusiones tendría un gobierno como el de Trump para América Latina? Eh, Siguiendo más o menos la línea que estaba mencionando antes, o sea, si Trump representa el triunfo de este nuevo estilo de hacer política a través de fomentar la división y de socavar las instituciones, de no respetar el Estado de Derecho, o sea, Trump miente, fue destituido a través del impeachment 2 veces, no le importa. Es posible que en este momento lo están cargando, está acusado de muchas cosas. Es posible que termine en la cárcel. ¿Mm? Y eso lo que entiendo, se entiende por parte de la campaña de Trump, ellos piensan de que eso quizás le pueda ayudar políticamente. O sea, que sea elegido no a pesar de que esté en la cárcel, sino que por estar en la cárcel. Entonces, es un rechazo de todo lo que significa el Estado liberal de derecho, o sea, todo eh, el, el mundo que se ha construido en las últimas décadas, los últimos siglos aún. Entonces, ese ejemplo de Estados Unidos, para bien y para mal, como especialmente desde el fin de la Guerra Fría, como un baluarte, así estandarte de la democracia liberal, se va, eh, o sea, deja de existir. Entonces, si bien ese norte para promover instituciones, Estado de Derecho, etcétera, para bien y para mal, porque Estados Unidos tiene un récord muy mixto, para decir lo menos, en este sentido, pero el que haya apoyado a la promoción de la democracia por parte de la OEA, por ejemplo, o sea, muy complicado que haya sido ese proceso, algo es. Con Trump, por segunda vez, esto se termina. Y también significa de que se abren las puertas a un mundo, una situación global ya muy diferente, con la posición de China como otro modelo totalmente diferente, con mucha influencia en América Latina, cada vez más influencia. Eh, la- el poder de Estados Unidos de ejercer poder así, de influencia, etcétera, en América Latina ya está bastante disminuido con Trump en la Casa Blanca y con China cada vez más fuerte. Estamos en otro mundo. Ok, pues ¿Mm? bueno, aquí están los comentarios de los politólogos Alejandro García Magos y Pablo Politzer. Y finalmente yo les pido una muy breve comentario respecto a por qué es importante que los latinos, las latinas aquí en Canadá, estemos enterados de lo que está pasando en América Latina, donde seguramente están nuestros familiares. ¿Por qué es importante votar, los que podemos votar desde el extranjero, Alejandro? Ah, bueno, pues los lazos que tenemos los que somos latinos, tú lo sabes, Isabel, pues son muy fuertes, ¿no? O sea, hay una dimensión, yo diría, emocional, hay una dimensión también política, hay una responsabilidad también que tenemos con nuestros países de origen. Así que en ese sentido, es un privilegio votar, como lo he comentado en otros espacios. En México nos costó 20 años, fíjate, 20 años nos costó crear instituciones democráticas, nos las quieren quitar, pero bueno, por lo menos hay que expresar nuestra voz, eh, porque como ahorita podemos votar, quizá en Y otro usar ese momento derecho, claro, no ya tomarlo no por podamos. sentado, ¿no? Pues no, como te comento, o sea, estas instituciones democráticas están ahorita bajo ataque y quién sabe qué depara el futuro. Así que ahora que podemos votar, hagámoslo. Muy bien, y de una vez les adelanto que estoy por hacer un programa con un representante del Consulado de México aquí en Toronto para que nos explique todo lo que ustedes tienen que saber, la comunidad mexicana, para registrarse para votar. Febrero 20 es la fecha límite para registrarse para poder votar en estas elecciones de junio. Pablo, ¿por qué es importante que los chilenos, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos estén enterados de lo que pasa en su país de origen?
Bueno, como chileno, los chilenos en el extranjero por mucho tiempo no tuvimos el derecho de voto por razones muy obvias durante la dictadura. Y ese derecho fue recuperado hace un tiempo atrás, entonces es un derecho que es muy importante, muy valioso y es importante ejercerlo. Entonces esa para los chilenos es una razón muy clara que nos costó mucho el tener ese derecho y ahora queremos usarlo. Pero yo diría que también es importante no solamente el votar, pero el mantenerse informado de qué es lo que está pasando, no solamente en nuestros países de origen, sino que en el resto de la región. Y en parte porque lo que está pasando allá, sea cual sea el país, no está desconectado de lo que está pasando acá. Los problemas de la democracia, de la capacidad de resolver problemas como la seguridad, el crimen, la desigualdad, etcétera, son problemas cada vez más comunes en todo el mundo. Anteriormente se hablaba del primer mundo y del Global North o del Global South, o sea, de sea cual sea, como uno lo quiera llamar, y que era posible pensar que los problemas de América Latina eran complicados, pero no tenían mucho que ver con los problemas de acá. Pero ese mundo ya no existe, o sea, ya estamos todos conectados y lo que está pasando allá, por ejemplo, el tema de seguridad, ¿ya? De inseguridad, de la influencia de los grupos armados, de los grupos criminales, son influencias globales. En Ecuador, por ejemplo, eh, hace poco hubo esta noticia muy impactante de la violencia por parte de las bandas criminales en las últimas semanas. Y una de las cosas que es importante ahí ver es que son grupos absolutamente transnacionales, internacionalizados, globalizados. Hay una influencia de mafias de Albania en Ecuador, por ejemplo. O sea, eh, entender estas conexiones, especialmente conexiones criminales, que son globales, son realmente empresas muy globalizadas, muy sofisticadas en muchos sentidos. Eso Claro, y también todo es esto el papel importante que tiene entenderlo. Canadá, el papel que tiene Canadá, quien tiene, por ejemplo, Claro, inversiones mineras en Argentina, en México, en Perú, y por supuesto que tiene intereses allá, y bueno, muchas veces lo que nosotros vemos es que no se mete tanto, quizá porque no le conviene, pero yo creo que esto será tema de otro programa. Por lo pronto, de verdad, muchísimas gracias, Alejandro, Pablo, por todos sus comentarios, todos sus valiosos comentarios que nos ayudan a entender un poquito más qué es lo que va a pasar en América Latina en este 2024. Alejandro, Pablo, muchísimas gracias. gracias a ti, Gracias, Isabel. Abel, por la Muy invitación. bien, Pablo. gracias y gracias a ustedes por el favor de su atención y nos vemos en un próximo programa de The Essential Channel. Gracias y hasta entonces. Hey.